Paz y bien. El Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia dentro de este itinerario cuaresmal para este domingo es el Evangelio de la Transfiguración del Señor. Un Evangelio que nos suscita a todos la esperanza en el camino del Señor. Previo a ese Evangelio habíamos escuchado nosotros la confesión de Pedro y la invitación del Señor a Pedro de hacerse su discípulo y no pretender ser maestro. Y luego de ello habíamos escuchado también las implicaciones del seguimiento de Cristo. En uno de los versículos precedentes se nos dice que Jesús le comunicó a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían que el que quisiese seguir debía negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. El camino de la cruz, que parece un camino del sinsentido, toma sentido a la luz de la experiencia de la transfiguración del Señor. El texto nos dice que Jesús, el Señor, sube al alto monte, a un monte alto, y allí fue transfigurado delante de sus discípulos, de Pedro, Santiago y Juan. Esa transfiguración nos manifiesta a todos nosotros la confirmación de Dios para con el proyecto de Jesús y nos llena de esperanza porque sabemos a partir de ella que el camino de la cruz no es el camino del sinsentido, sino que es el camino de la victoria de Dios. Dios que nos invita a contemplar su gloria a partir del acontecimiento de la transfiguración. En el Evangelio se nos dice que mientras estaban en este alto monte, se les aparecen Elías y Moisés y conversaban con el Señor. Elías y Moisés, en la tradición de la Iglesia y en la tradición bíblica, son representantes de la ley y de los profetas. Pero también hay otro sentido de esas dos figuras. Moisés y Elías, en la tradición hebrea, son también los profetas que han sido perseguidos y en medio de la persecución y del sufrimiento han experimentado la salvación de Dios, la gloria de Dios que se hace presente en medio de sus dificultades y que les reconforta. Como Elías y como Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, ahora nos encontramos con Jesús el Señor que nos invita a nosotros a caminar siempre confiados en Él. El texto del Evangelio también nos dice que mientras se encontraban en esta experiencia de la transfiguración, Pedro, uno de los discípulos del Señor, manifiesta algo: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Las palabras de Pedro manifiestan también podrían manifestarnos 2 elementos importantes. Primero, el deseo de mantenernos siempre en esa experiencia de gloria que el Señor nos manifiesta. Pero también podría manifestarnos una tentación propia de toda la condición humana, y es negarnos al camino de la cruz. Pensar que el camino del seguimiento del Señor es solo camino de gloria. Pero recordemos que el Señor nos invita, queridos hermanos y hermanas, a vivir este camino asumiendo la cruz. Una cruz que ahora adquiere todo sentido, porque sabemos que la cruz no es la etapa final de nuestro caminar con el Señor, sino que más allá de la cruz, nosotros podemos acceder también a la gloria que hoy le ha sido manifestada. El texto del Evangelio posteriormente nos manifiesta la presencia teofánica. Dios, dice el texto, se aparece en una nube. En la densidad de una nube emerge una voz desde lo alto manifestando la identidad de aquel que les había invitado previamente a seguirle. Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. La confirmación de Dios Padre sobre su Hijo Jesucristo delante de estos apóstoles, de estos discípulos, nos manifiesta también a nosotros una invitación fundamental. La primera es a reconocerle a Él como nuestro Señor, como el Hijo predilecto del Padre. Y por lo tanto, escuchando la voz que proviene del cielo, también asumir en nuestra vida
aquella invitación que se nos hace. Escuchémosle a ese que ha sido manifestado como el Hijo amado, como el Hijo predilecto, pues escuchándole a Él, escuchamos la voz del Padre. Y sabemos que esta voz del Padre es la voz del Dios misericordioso, del Dios que nos fortalece y del Dios que camina con nosotros hacia la consecución de nuestra salvación. Que este domingo en el cual se nos invita a meditar este Evangelio, nos mueva también a nosotros a asumir en nuestra vida la invitación que nos hace nuestro Salvador. Seguirle a Él negándonos a nosotros mismos, asumiendo nuestra cruz. Una cruz que asumimos no por el fatalismo de lo que pueda suceder, sino ante todo una cruz que asumimos porque sabemos y reconocemos que más allá de ella encontraremos la gloria que el Hijo de Dios nos participa. En los momentos de dificultades, en los momentos de tristeza, en los momentos de sinsentido de nuestra vida, cuando caminamos con el Señor, recordemos que Él ha dado sentido incluso a nuestro sufrimiento, recordando que nuestro fin no es el dolor, sino la gloria. Que el Señor Jesús les acompañe en ese domingo y que podamos nosotros interiorizar esta palabra. Que así sea.